Estamos juntos una vez más para compartir lo que tiene Dios en su palabra. Y hoy quiero hacer un énfasis especial en una de las cuales creo es las doctrinas, o una de las doctrinas más importantes de la Biblia, uno de los pensamientos más importantes de la Biblia. Quiero que leas junto conmigo el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia. Cuando tú lees allí el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Saben, queridos, hace un tiempo atrás estaba en una iglesia y yo estaba predicando y alguien cortó mi sermón para decir que nosotros no estamos predicando que Jesucristo es Dios. Quiero decirles algo muy claro a todos ustedes. Hoy estoy colocando, por una cuestión de tiempo, tengo pocos minutos, estoy colocando aquí, creo, textos que son centrales en relación a la divinidad de Jesús. Dice el texto bíblico que acabo de leer: el Verbo se hizo carne. O sea, ¿quién es ese Verbo? El texto del capítulo 1, versículo 1 es muy claro al decir: el Verbo estaba en el principio, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No es solo estaba junto con Dios en el principio, en la creación, no solo fue parte de la creación, sino que el Verbo era Dios. Y cuando tú comienzas a leer, dice: y estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahí continúa Juan explicando la divinidad de Jesús y cómo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para encarnarse y para venir a ser la solución para el problema de nuestro pecado. Queridos, la Biblia no da lugar a dudas, no hay sombras de dudas ninguna de que Jesucristo, aquel Verbo que estuvo en la creación, que creó, que era Dios, se encarnó y vino a esta tierra para ser un ser humano. Algo que es difícil de entender, cómo Dios, siendo Dios, se encarna para ser un ser humano. Queridos, Jesús cuando estuvo en esta tierra fue plenamente Dios y plenamente hombre, algo que nos cuesta entenderlo, pero que la Biblia es tan clara al decirlo. Cuando tú vas al libro de Filipenses, en el capítulo 2, tú encuentras que Jesús tomó esa decisión de venir y de encarnarse. Siendo Dios, tomó la decisión de encarnarse. Ahora, el hecho de que Él se encarnó no significa de que Él dejó de ser Dios, de que Él dejó de ser divino. Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, Jesús fue un hombre, un ser humano como tú y como yo. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, entregando su vida. La única sangre que podía ser derramada era la sangre del Hijo de Dios que tenía que ser derramada. Era Dios mismo viniendo a derramar su sangre. Entonces, mis queridos, cuando nosotros pensamos en Jesús, pensamos en un Jesús plenamente hombre que se dio por nosotros, pero en un Jesús plenamente Dios, que resucitó de los muertos y que muy pronto vendrá a buscarnos. Creo que Jesús es Dios y creo que Jesús nos creó también, creo que Jesús murió por nosotros, creo que Él resucitó de los muertos y creo que Él vendrá como Rey de Reyes para gobernar el universo sin pecado y para que de una vez por todas este mundo, la tierra, el mundo de pecado termine, este punto negro, esta mancha en el universo se termine y entonces podamos vivir junto con nuestro Dios, con Jesucristo, por la eternidad. ¿Quedó claro? Pocos minutos es difícil de esclarecer o aclarar un tema tan importante, pero deseo de corazón que tú, que me estás viendo, puedas entender que creo que la Biblia dice que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es hombre y que Él pronto vendrá a buscarnos. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tu palabra es tan clara y te agradecemos porque a veces, aunque hay temas o asuntos difíciles, tú nos das claridad para entenderlos. Ayúdanos a aceptarlos por fe, Señor, y te agradecemos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
Nos consagramos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso en el nombre de Jesús. Y recuerda, estás compartiendo estos mensajes, estás compartiendo la esperanza de la palabra de Dios, porque Él lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Ven a mí, compasión.